Bueno, gracias al Señor por estas semanas. Doy gracias al hermano Mariano y Randy que también colaboraron para poder tener unos viernes más en casa, compartir con la familia. De verdad que agradezco al Señor por ello. Y continuamos entonces con nuestro estudio del acróstico, ¿verdad? He sido informado que lo que resta es la U y la S, entonces yo vengo con el entendido de que hoy vamos a estudiar la letra U, que es la unión espiritual de los creyentes. Y vamos a buscar Juan 17 en primer lugar como lectura inicial, pasaje que nos debe resultar ya familiar después de haber pasado varios meses estudiando el Evangelio de Juan y particularmente por varias semanas esta oración conocida como la oración sumo sacerdotal de Cristo. En Juan 17 nosotros vemos la siguiente parte en la oración del Señor. Dice lo siguiente a partir del versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo voy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Hay muchos aspectos, ¿verdad?, de esta oración que ya hemos visto que podemos estudiar. Lo que vamos a resaltar son estos aspectos de esta unidad de la que estamos hablando. El autor, por ejemplo, si nos remitimos al material, inicia con una pregunta que yo sé que la gran mayoría aquí, si no todos, se han tenido que enfrentar, porque es casi inevitable en el momento que alguien se entera, nosotros decimos y nos presentamos como creyentes, ¿y a cuál iglesia va usted? ¿Verdad? Esa pregunta da a entender algo. Ellos reconocen que hay una diversidad. ¿A cuál iglesia va usted? Y por supuesto algunos añadirán, y en su iglesia se permite hacer esto, o que no los dejan hacer, ¿verdad? Ese tipo de preguntas que algunos pueden realizar, pero ¿qué pasa con esto? Muchos toman precisamente esta diversidad como si fuera un argumento en contra del cristianismo para decir de que, bueno, todos dicen tener la razón, todos dicen ser una iglesia verdadera o los que tienen la razón. Entonces, claramente, no puede ser, ¿verdad? Por lógica, que grupos que sostengan en muchos puntos afirmaciones contrarias, que los dos tengan la razón. Entonces uno puede decir que hay hasta cierto grado en que uno puede conceder el que alguien se sospeche, ¿verdad? ¿Qué pasa en estas religiones llamadas cristianas? De que haya tanta diversidad. Y el asunto es más grave porque no es solamente iglesias que sí son del Señor, sanas, bíblicas, que claramente van a afirmar que sí son iglesias verdaderas, sino que hasta las sectas mismas también lo dicen. Es más, particularmente las sectas son las que van a destacar que ellos son la única iglesia verdadera, los únicos que tienen la razón, que por muchos años muchos hemos vivido engañados, pero que ellos ahora sí ya tuvieron una revelación particular que viene a cambiar como usualmente la iglesia ha entendido ciertas doctrinas, y que entonces por lo tanto ellos ahora sí son la iglesia a la que hay que seguir, a los que hay que hacerles caso, porque particularmente por alguna razón a ellos sí se les reveló algo que estuvo oculto por mucho tiempo. Eso es obviamente algo en lo que uno tiene que sospechar. ¿Cómo puede ser que los cristianos por tantos siglos no supieran algo que hasta ahora un grupo viene a decir que se tiene que creer para salvación, que tiene implicaciones de esa naturaleza? El asunto
como vemos acá, es que cuando el Señor ora, Él habla por una unidad de todos los que van a creer. Y sin embargo, cuando vamos a esa manifestación de los que han creído en Él, nosotros no vemos una única iglesia visiblemente. Porque invisiblemente sí hay una sola iglesia del Señor. El asunto es la manifestación visible. Y esto es importante para entender en esta oración del Señor al tipo de unidad que primeramente tenemos que prestarle atención. ¿Por cuál unidad está orando el Señor? Es por una unidad espiritual. Porque claramente ese es el tipo de unidad que vemos también en la deidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu son uno, es un único Dios. Y Dios es espíritu. Esta unión de la que se está hablando tiene una naturaleza espiritual. O dicho de otra manera, la unidad de los creyentes no tenemos que juzgarla por el hecho de que no haya una única iglesia. Ya debemos saber por la historia que cuando eso se ha tratado de hacer, no ha resultado bien. ¿Verdad? Cuando la Iglesia Católica Romana se atribuyó a sí misma el derecho de ser llamada la única iglesia, ¿y lo que sucedió? Degeneró, se corrompió. Y lo que estaba ahí no era verdaderamente el cristianismo, no era el evangelio puro y sencillo que nuestro Señor nos enseñó y que debíamos preservar. Pero a lo largo de la historia de algo no nos queda duda. El Señor siempre ha tenido un pueblo, porque es lo que afirma también en las diversas páginas. Y de hecho el Evangelio de Juan solo nos bastaría para dar ese estudio, pero de nuevo, la meta es tener hoy una meditación sobre la unidad de los creyentes. Pero dos pasajes aquí mismo en el Evangelio de Juan que vienen a mi mente para relacionarlo con este mismo tema. Vamos primero a Juan capítulo 10. ¿Verdad? Jesús ha dicho que Él es la puerta de las ovejas y luego más categóricamente que Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas. ¿Y qué es lo que leemos nosotros en Juan 10, 16? También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá ¿cuántos rebaños? Un rebaño y un pastor. Vemos entonces de nuevo. Es una sola iglesia, un solo pueblo. Estas otras ovejas claramente es una referencia ¿qué? A los gentiles. El Señor está diciendo, yo tengo pueblo dentro de los gentiles, entre los gentiles, y judíos y gentiles serán un único rebaño. Esa es esa unión espiritual. Se derriba esa pared intermedia de separación utilizando el lenguaje de Efesios capítulo 2. ¿Qué otro pasaje aquí cerca también en Juan nos recuerda esta unión de los creyentes y en particular su relación al estar unidos con Cristo? Juan capítulo 15. ¿Cómo se describe el Señor? Como una vid y nosotros como las ramas o los pámpanos, ¿verdad? Entonces dice Juan 15:1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva en fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Versículo 4, permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Los creyentes están unidos a Cristo y, de nuevo, es una sola vid. Y todos los creyentes unidos a Cristo. Pero porque están unidos a Cristo, ahora estos cristianos deben de compartir una unidad esencial. Ahora, este aspecto espiritual del que estoy hablando no elimina el hecho de que tiene que haber un reflejo, consecuencias, implicaciones prácticas visibles. Algo de lo que debemos lamentarnos y arrepentirnos
es por aquellas ocasiones en que nosotros, ahora sí, habiendo entendido mejor las Escrituras, tomamos las diferencias con otros grupos más bien como ocasión para burla, por ejemplo, o para menosprecio. Nuevamente, hay denominaciones, ya vamos a llegar, o haré algunas breves referencias a ello. Hay diversidad de iglesias, pero debemos reconocer que el Señor tiene pueblo dentro de esas iglesias. Y yo no puedo, simplemente por el hecho de ostentar, como si fuera un mérito de uno, el que uno tenga un entendimiento, de nuevo, con convicción, que afirmamos más consistente con las Escrituras, con otros hermanos, como motivo para burla, el menosprecio, el desdén. Por causa de nuestra inmadurez, de nuestro pecado, esta unidad no se va a poder ver en el hecho de que todas las iglesias nos unamos para todas las causas. De hecho, en ocasiones más bien sería hasta poco sabio tratar de buscar esa unidad de esa manera. Porque es una unidad que tiene que ser que en la verdad, no a pesar de la verdad o en menoscabo de la verdad. Pero ¿qué es lo que ven otros cuando yo me refiero a otros grupos cristianos, a otras denominaciones? Debemos nosotros lamentarnos cuando sí, que sencillamente lo que sale de nuestros labios son simplemente bromas, burlas, y esto incluso de personas que estuvieron ahí, o sea, que saben lo que es haber estado ahí. Algunos de nosotros, el Señor no quiso que estuviéramos en cierto tipo de congregaciones, entonces no lo sabemos. Pero algo puedo decir es que precisamente no habiendo estado ahí, estaba en ese tipo de congregaciones que básicamente su gran consuelo es que no eran como aquellos otros que hacían X o Y cosas. Que sí, hay que afirmarlo, y si se me pregunta, eso está mal porque la Biblia me enseña diferente. Pero si estoy convencido de que ahí hay esa predicación del Evangelio aún con sus carencias, el Señor debe tener pueblo ahí, muy posiblemente. Esto no significa que yo deba denunciar el error, pensar de que no puedo llamar apropiadamente a hombres falsos maestros cuando sí lo son, y de que hay lugares que no son iglesia del Señor, que simplemente son grupos heréticos. Pero entonces, hay una sola iglesia universal. Ahora es invisible en el sentido de que no existe algo que yo pueda utilizar como marca para empezar a decir este sí, aquel no. Pero la manifestación local, la iglesia visible local, tiene que también reflejar una unidad. Obviamente como iglesia, pero también en su trato y relación con otras congregaciones. De hecho, en esa providencia del Señor, el domingo alguien me hacía una pregunta por algo que leía en un libro acerca de los esfuerzos que hacía una iglesia por tener algún tipo de relación con otras iglesias, y que tomaban como argumento Juan 17. Como les digo, no sería apropiado utilizar Juan 17 para hablar de ese tipo de unión como si fuera algo meramente externo. Pero como les decía, es una unión espiritual, pero sí debe tener implicaciones. ¿Qué es lo que debe haber en el cristiano cuando entiende que está unido espiritualmente con otros cristianos? Algo tiene que pasar, algo tiene que verse, porque el Señor dice, en esto conocerán que son mis discípulos, en su amor los unos por los otros. Tiene que verse un amor por otros hermanos sin importar que no sean de la misma iglesia a la que yo pertenezco. Pero claramente, y utilizando en cierta medida el principio de Gálatas 6:1, es en ese círculo más cercano, en la iglesia local, donde el Señor me llama a mí a servir con todos mis dones que el Espíritu me ha querido dar, y en el cual tengo que mostrar mayormente ese amor. Pero cuando estoy en esa oportunidad de tratar con otros cristianos, tengo que recordar, espiritualmente estoy unido a ellos, porque tenemos un mismo Señor, una misma fe.
pero no deja de ser. ¿Qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer? Y yo les digo que precisamente para no extender mucho el tema, yo creo que lo que debe imperar en nosotros es igual esa prudencia en las decisiones que se toman y en el tipo de esfuerzos que se hacen. Un ejemplo que yo veo cercano, que podemos ver como un esfuerzo en esa dirección, es el hecho de lo que llamamos la fraternidad reformada. Hay diferencias con los presbiterianos, hay diferencias. De hecho, en cosas que aquí él escribe yo no estoy de acuerdo, porque está hablando ahí de cómo debe ser la forma de gobierno de la iglesia. Yo no estoy de acuerdo en lo que él está diciendo. Claramente en el bautismo tampoco lo estoy. Hay ciertos entendimientos de la doctrina del pacto que tampoco lo estoy. De hecho, es por ese entendimiento del pacto que ellos realizan el bautismo como lo realizan. Pero estamos comprometidos con una causa. Queremos que el conocimiento y la predicación sana del Evangelio llegue a otras partes del país. Que el mensaje de la Reforma llegue a otras iglesias. ¿Estamos haciendo el mejor esfuerzo o podrían hacerse las cosas de una mejor manera? No me queda la duda de que sí. Y ese es el camino que nosotros quisiéramos trazar. Pero ¿qué pasa? Estamos tratando con diversas congregaciones que quizás hacen algunas cosas de manera diferente a como nosotros entendemos que deberían hacerse. Pero aislarse no es la respuesta. Esa no sería la solución. ¿Por qué? Porque lo que mostraría nuevamente sería un orgullo o una pretensión de que solamente nosotros sabemos hacer las cosas. A la vez, como les decía, una unidad de tal manera que sea con todo tipo de iglesia, aparte de que es sumamente difícil por nuestra propia inmadurez y pecado, la gran mayor parte del tiempo, yo diría, sería poco sabio. ¿Por qué? Porque la forma de poderlo lograr sería mantener de verdad a lo mínimo lo que se cree respecto a doctrinas esenciales. De nuevo, no que eso no haga de una iglesia que no sea una iglesia del Señor, que no sea en cierto grado bíblica, pero estoy hablando de esos esfuerzos conjuntos. Particularmente, pongámosle nombre, el aborto. Queremos realizar una marcha, firmar un documento. ¿Hasta qué medida deberíamos nosotros acudir a enlace, por decir algo? Deberíamos nosotros, es que tenemos que unirnos todos en esto porque hay que defender la vida. Hay causas por las que debemos luchar, pero sería prudente que se nos asociara con un grupo que claramente, más bien lo que hace es manchar el Evangelio. ¿Entienden a lo que quiero llegar? A veces pueden tener luchas comunes. Yo creo que algo que reflejó mucho quizás la dificultad de conciencia en las últimas elecciones era eso mismo. Y sabíamos de los graves errores de los muchos que están involucrados en esos partidos, y sin embargo, ¿verdad?, el otro panorama no lucía menos prometedor, ¿verdad? Entonces, no es sencillo en ocasiones. Y no lo veremos ahora, pero un día lo veremos. Un día veremos a esa única iglesia del Señor recibiendo a su Salvador, a su marido, al Señor Jesucristo. El autor luego toma el tiempo para hablar de algunos aspectos mínimos que se deben de tomar en cuenta para cuando afirmar que está esa unión con otras iglesias, o sea, que espiritualmente podemos hablar de que hay ahí también hermanos en la fe. Nosotros podríamos extenderlo más, es decir, hay un material que es bastante útil que se conoce como las marcas de una iglesia saludable. Muchos quizás lo han visto en el curso de 222, se enseñó en la iglesia hace un tiempo. Podríamos nosotros pasar por todas ellas, ¿verdad? Como esas marcas que como vemos,
no deberían ser particulares a si una iglesia es presbiteriana, bautista reformada, pentecostal. Eso es lo que uno debería esperar en cada congregación, que haya predicación del evangelio, que haya un liderazgo bíblico, que haya orden en el culto, que haya predicación del evangelio. Una iglesia que no evangelice, hay un problema ahí. Claro, hay mucho que aclarar, ¿verdad? Porque muchos creen que por una iglesia que evangeliza es simplemente el hecho de que tengan un programa de salir a repartir, ¿verdad? Pero una iglesia que absolutamente nada haga en busca de los perdidos sería un problema. Hay ahí realmente una iglesia que no se preocupa por la salvación de alcanzar a otros. Es algo que uno debería tener en cuenta. Él habla claramente también de la pureza en la organización, que haya un liderazgo. Claro, si ustedes revisan el material, él va a hablar de que hay que tener un concilio. Entonces, nosotros como convencidos de que el Señor nos muestra iglesias independientes, no estamos de acuerdo con ello. Pero él favorece eso a la luz de Hechos 15 y otros temas, ¿verdad? No voy a extenderme más. Pero sí tiene que haber un liderazgo bíblico. Y en algo en que sí estamos de acuerdo, que es pluralidad de ancianos. Usualmente una iglesia con un solo pastor también está siempre en un grave riesgo. ¿De qué? De que se haga simplemente lo que un solo hombre dice que se tiene que hacer, y no lo que un consejo de ancianos determina a la luz de la palabra. Pero vean que nosotros, aún como iglesias independientes, precisamente porque reconocemos que hay otras iglesias del Señor, y yo les puedo decir que a lo largo de estos años que el Señor nos ha permitido ejercer el ministerio, han habido temas y consultas que sencillamente decimos, aquí hay que consultar a otros. Tenemos que buscar a otros hermanos que tienen más años de estar establecidos como congregación, cuyos ministerios han sido probados. Y es así. Entonces, no creemos que tenga que haber esa figura de un concilio, pero sí creemos de que hay iglesias en otras partes y de que precisamente hay esa oportunidad para apoyarse y ayudarse. El testimonio de Hechos nos muestra que cuando se enteraban de una necesidad en otra congregación, ¿qué hacían? Recolectaban y enviaban la ayuda. Ese es el testimonio, el ejemplo que nosotros tenemos. Pero sí, debemos ser cuidadosos en hacer esa correcta separación del oficio que Pablo particularmente tuvo para verlo como un hombre que sí podía establecer claramente, esto dice el Señor, y decir, y esto lo ordeno en todas las iglesias, como leemos por ejemplo en 1 Corintios. Pablo pudo decir eso. Hay un mínimo de doctrina que también debe sostenerse: la infalibilidad de las Escrituras, la Trinidad, la deidad de Cristo, su muerte y resurrección, su segunda venida. Menos de eso no hay. Es como él lo pone, o sea, lo mínimo una iglesia tiene que poder decir que está de acuerdo con el credo apostólico de la iglesia, con el credo de Calcedonia, que afirma, ¿verdad?, esa única persona de Cristo con dos naturalezas, verdadero hombre y verdadero Dios. También tiene que ser una iglesia con pureza de testimonio, una iglesia de la que se sabe que anda desordenadamente en inmoralidad. Es una iglesia de la que uno tendría que salir. Él, por ejemplo, menciona la iglesia de Corinto, ¿verdad?, de que se sabe que precisamente Pablo tuvo que tratar muchos asuntos en esta iglesia, y aún así la llamó una iglesia donde estaban aquellos que habían sido llamados por el Señor. Pero la razón que él dice que está la distinción entre una iglesia que está en inmoralidad y lo que pasaba en Corinto es que en una tenemos una iglesia que estaba falta de instrucción y que tenía que ir avanzando. Pero una iglesia en la cual lo que se ve en lugar de progreso es declive, donde ya se ha perdido la disciplina. Eso es, de hecho, otra de las marcas de una iglesia saludable, una correcta aplicación de la disciplina bíblica. Es una iglesia de la que hay que salir. Y yo sé que muchos habremos escuchado de grupos que estaban prácticamente en esa condición.
donde pecados abiertamente inmorales de los llamados pastores eran de conocimiento público, pero no habían mayores consecuencias. Eso ya ahí es un caso de eso donde se ha perdido esa pureza de testimonio. Una pureza en el culto, lo que podemos llamar ese orden en la adoración. 1 Corintios 14 nos da muchas pautas, ¿verdad?, de cómo tiene que ser ese culto al Señor ordenado para que sea precisamente de testimonio, para aquel que entrando pueda decir verdaderamente Dios está aquí. Entonces, podemos ampliar con muchas más marcas, pero están aquellas pautas que el Señor ha dejado para toda iglesia independientemente de las denominaciones. Y sin embargo, las denominaciones existen. Como les digo, en su aspecto negativo, por nuestro pecado, se presta para mucha discusión innecesaria, para mal testimonio, de cómo a veces hablamos o nos referimos de otros grupos. Pero por otro lado, las denominaciones sirven a un buen propósito, que así lo ha querido el Señor, que es infinito en sabiduría, para que sea también evidente de que se puede distinguir cuáles doctrinas son las que verdaderamente se sostienen entre las distintas iglesias y que son las que las reconocen como tales, y aquellas en las cuales no se puede hablar de iglesia. Habrá doctrinas que podemos llamar secundarias, habrán unas que definitivamente son centrales para la salvación. Y aún en aquellos lugares en los que podemos decir que no hay iglesia, el Señor puede tener pueblo ahí. ¿En qué sentido? En el sentido de que aún a esa exposición mínima que se pueda dar de la palabra, el Señor llama a los suyos y los saca de esos lugares. Pero esto obviamente se afirma con un poquito más de recelo, ¿verdad? Porque una cuestión es afirmar que el Señor pueda rescatar a unos, aún de grupos que no son iglesia, a tener que afirmar de que no importa lo que usted crea y que todos somos del Señor, que al final no importa lo que se haya creído, todos serán salvos. Eso no lo enseña la iglesia, no lo enseña la Escritura. Volvamos entonces a Juan 17, a esa oración del Señor. Dice nuevamente el versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unión con Cristo es una unión espiritual y tan, en un sentido podemos decir, mística, es decir, un misterio que se ha revelado para nosotros, que el Señor hace una analogía con la unidad que existe entre el Padre y el Hijo. Ahora, no nos confundamos acá. La unión del creyente en Cristo no es como la unión del Padre y el Hijo, o sea, no es idéntica, pero es análoga, es decir, hay similitud. Porque ya en Juan 15 vimos que también el Señor comparó a que nosotros somos como las ramas en una vid, ¿verdad? Entonces, hay momentos en que la Escritura habla de esa unión en términos no tan personales, pero tenemos aquí la expresión más sublime con la que es comparada esta unión, como la unión que hay entre el Padre y el Hijo. Qué consuelo para nosotros saber de que el hecho de que estamos unidos en Cristo es algo que también formó parte de ese plan redentor desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué podemos decir eso? Porque Efesios nos dice que nosotros fuimos escogidos en el amado, ¿verdad? Que fuimos escogidos en Cristo, ¿cuándo? Desde antes, desde la fundación del mundo. Hay un sentido estricto en el que podemos decir que la redención se puede resumir en estar en Cristo. Y que eso fue y es la razón por la cual el Padre nos escogió, porque nos vio en el amado. Y ahora que somos salvos podemos decir que estamos en Cristo, pero no solamente yo a título personal, sino mi persona juntamente con todos los que creen. Que el Señor nos ayude a nosotros a conducirnos con ese amor
recordando de que hay hermanos en otras partes y con la esperanza de que un día se verá la gran consumación de esta unidad por la cual Cristo oró. Porque recordemos, todo lo que Cristo pidió al Padre, el Padre lo concedió. Y esta unidad es y será real, y será para testimonio para todo el mundo de que todos los que mueren en Cristo resucitarán para estar en Cristo y con Cristo para siempre. Oremos.